Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este no sé si es el capítulo 22, 23, 24 o 25 de cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible, pero lo que sí es el tercer capítulo que le dedicamos a las fuentes analógicas y en particular al formato disco long play y los discos sencillos de 45 RPM y a los tornamesas en general. En el capítulo anterior habíamos hablado de las técnicas que se usan para hacer que dé vueltas la plataforma giratoria, el volante inercial. Y habíamos comentado algo acerca de los motores de tracción por correa. Como yo comenté, un motor de tracción por correa puede ser un servomotor de corriente continua, como en los platos económicos de plástico de menos de 6 kilos que se incorporaban en las microcadenas que hizo Aiwa, que hizo Sony, que hizo Pioneer y que hizo Sansui. También hay unos motores síncronos de corriente alterna que se utilizaron en platos de gama media y gama alta, como los Torrens, como los Pioneer, como algunos platos Yamaha, que son realmente muy buenos. Y también comenté que modernamente se están volviendo a utilizar los motores servocontrolados de corriente continua con tracción por correa, como los platos baratos, pero ahora para los platos más costosos, para los platos tocadiscos de nivel audiófilo. Me refiero en particular a este tipo de tornamesas que llevan aquí al lado un módulo que tiene un servomotor de corriente continua controlado a precisión, puede ser que por cuarzo, y la correa va por fuera del eje del motor y del propio tornamesas y se la ve impulsando a una plataforma giratoria, un volante inercial grande de 4, 6, 8 kilos montado en un eje muy bueno con un brazo que también puede estar por separado. Normalmente te venden la plataforma y el motor y el brazo tienes que colocarlo aparte. Esta solución, si bien desde mi punto de vista es técnicamente óptima porque permite por completo aislar a la vibración y al ruido que produce el motor del sonido que puede ser captado por el cartucho, ciertamente es una solución complicada. Vamos a ver si se puede captar el pitch funcionando. No sé por qué se ve tan anormalmente brillante, pero no es así. Bien, en cualquier caso, los motores que se usan hoy en día, los motores de impulsión o de tracción directa, van empotrados justamente dentro del plinto o dentro de la plataforma y también vibran. Tiene que quedar muy claro que todos los motores eléctricos, cuando giran, a su vez vibran. Y en el caso de los motores de tracción directa, esa vibración no puede ser efectivamente aislada porque el rotor del motor es solidario con el volante inercial donde se pone el disco. Entonces la vibración del motor va a pasar completa a la captura de la cápsula. La cápsula la va a pillar como si fuera parte del sonido que está grabado en el disco. Estos problemas mecánicos también los tienen el resto de las fuentes analógicas, como los decks de cassettes y los OpenRel. Pero nadie se ha preocupado tanto por los decks de cassette y por los OpenRel porque la técnica con la que se recupera el sonido que está grabado en la cinta es enteramente magnética, no es mecánica. Un poco sí, pero no tanto como en el cartucho, que es un micrófono. Entonces, en los decks de cassette también hay un montón de problemas de vibración que veremos en su oportunidad y también hay un montón de problemas de vibración que han sido corregidos por los fabricantes, como el capstan asimétrico de la unidad de transporte de alta gama que fue creada por Nakamichi en 1980-81 para su famoso Nakamichi 680-682ZX, pero no es tan problemático. Es decir, en los decks de cassette sí se han desarrollado unas buenas unidades de transporte, pero nunca es tan problemático como en los platos tocadiscos. Aprovecho para mencionar y para mostrar esto que me parece una completa joya. Yo compré este deck Pioneer y logré conseguir 20 cintas cassette Pioneer N1. Qué bien suenan estas cintas. No son tan buenas como una cinta de dióxido de cromo, pero son una cinta posición normal muy interesante. Yo no soy un gran entendido en audio. Yo de lo que entiendo más en realidad un poco es de video. Entonces, en su oportunidad para mi Betamax, que debe estar por allí dando la vuelta, compré estas cintas Pioneer formato beta con una longitud, creo que son de 500 pies. Bueno, son unas cintas que duran básicamente 1 hora o 2 horas en beta 2. Y aquí quiero mostrarles una cinta, me parece una completa joya. Esta es una cinta Pioneer videocassette L500 formato Betamax. Yo creo que esto en realidad es TDK. Yo no creo que Pioneer haya realmente fabricado cintas, pero lo interesante es que la cinta está disponible con el logo de Pioneer para quien quiera tener sus cintas a juego con los Betamax que hizo Pioneer. Por cierto, Pioneer hizo Betamax, Aiwa hizo Betamax, un montón de gente, NEC hizo Betamax. Bien, continuando con los platos tocadiscos, tenemos que referirnos al método de la tracción. Todos los motores que se utilizaron para la tracción directa no eran servocontrolados.
Por ejemplo, este motor se hubiera podido hacer un motor síncrono de corriente alterna de muy baja velocidad con muchísimos polos. Por alguna razón no se usó. Aunque el motor que lleva este plato tocadiscos Sony es más o menos de ese estilo. Es un motor asíncrono de inducción de corriente alterna de muchísimos polos de baja velocidad, pero está servocontrolado por un circuito electrónico que es relativamente complicado. De hecho, este plato tocadiscos rompe la liga en cuanto a los platos de su época porque era un plato muy sofisticado en cuanto al sistema de control sobre la velocidad del motor. Este plato tocadiscos, por otra parte, es un plato sumamente sencillo. Voy a contar aquí una cosa. El parpadear de ese LED que está ahí al fondo se hace síncrono con la red de corriente alterna. ¿Ok? Dese cuenta que se pueden sincronizar las dos velocidades con las dos frecuencias de red, 50 y 60 Hz. Luego, con los controles de pitch, la intención es sincronizar algún par de luces, ¿ok? Que en este momento se nota que tiene un deslizamiento muy pequeño, un par de luces para que, o sea, una de las 4 cadenas de luces para saber que la velocidad a la que gira la plataforma es síncrona con la velocidad de la red eléctrica. Eso no es necesario, no hay que ajustarlo así, sino hasta que tenga el tono correcto, que no necesariamente tiene que ser la frecuencia de la red eléctrica. Pero por supuesto hemos abandonado todos estos métodos de tracción por correa y métodos de referencia de velocidades externas o de generadores internos o de cualquier cantidad de tonterías y nos hemos pasado a el motor de tracción directa comandado por cuarzo, que así son todos los platos modernos desde el Technics 1200 para acá. El siguiente método de tracción es el que tienen estos platos, la tracción directa. En la tracción directa, vamos a verlo quitando esto. El eje del motor es el eje del volante inercial. Me explico. En los platos tocadiscos normales, el motor está acá y el eje del motor está aquí y el eje del volante inercial está acá. Entonces la transmisión tiene que hacerse o por rueda loca o por correa o de cualquier otra forma. En el caso de los platos tocadiscos de tracción directa, el eje del motor es el mismo eje del volante inercial porque el motor está aquí abajo. De hecho, este es el espacio que ocupa el motor y este es su anclaje de acero. Bien. Esto no es ni mejor ni peor. Hay varios tipos de motor de tracción directa o para tracción directa. El más antiguo, el más viejo de todos es este motor. El motor que lleva este plato tocadiscos es un motor enorme, es un motor de inducción, de corriente alterna, de muchos polos para poder girar a muy baja velocidad y tiene un servocontrolador. Aquí podemos ver que tenemos un servocontrolador que incluso nos permitiría sincronizarlo con un cristal de cuarzo y seleccionar la velocidad y controlarla con un pitch. Pero esto es un motor de corriente alterna de inducción como el que tiene un OpenRel. Mientras que acá tenemos un motor de corriente continua sin escobillas, lo que llaman un motor BSL. Es un motor que tiene, creo que son 6 imanes dando vueltas, accionado por 8 bobinas y tiene un circuito electrónico que también es de corriente alterna. A pesar de que es un motor de corriente alterna, porque las señales, si las ven en el osciloscopio, son de corriente alterna, se dice que es un motor de corriente continua porque se alimenta de una batería de 15 voltios, que es una fuente estabilizada que tiene este plato tocadisco. Bien. En cualquier caso, esto es un motor BSL de corriente continua y esto es un motor de corriente alterna. Ambos se pueden controlar de la misma manera, solo que este hay que alimentarlo casi directamente de la red eléctrica y este se puede alimentar desde un transformador. En este caso, estos dos, en este caso solamente, sí están alimentados desde un transformador, están aislados de la red eléctrica. Para sustituir este tipo de motor, el motor de inducción que utilizó Sony en sus plataformas TT3000, TT4000 y en este plato tocadisco PS8750 y en el 6750, se sustituye por el motor Hitachi. Hitachi desarrolló un motor que era casi como un motor de pasos que era muy preciso en la velocidad para ser gobernado. Pero como yo comenté en el video dedicado al Technics 1200, el problema de ese motor es que él gira por pasos, no tan marcados como los que yo estoy contando, pero sí gira en forma torpe. Entonces ese motor nunca fue utilizado por Sony y nunca fue utilizado por Yamaha, sino que ellos saltaron directamente a una tecnología que era mejor, que era el motor de torque lineal. El motor de torque lineal es un motor que gira muy suavemente, pero no tan suavemente como nosotros nos lo podemos imaginar. Entonces siempre tiene que ser auxiliado por la gigantesca masa que tiene esta plataforma. Esta es una plataforma que pesa 2,5 kilos. Por eso es un volante inercial, es brutal. Y tiene que hacerse así para forzar al motor a girar con una velocidad que sea muy suave y que no tenga golpes de torque. Ahora toca hablar de las plataformas. La plataforma giratoria que llamaremos volante. Esto es un volante. Este es el volante inercial de un plato tocadiscos. Este volante inercial en este caso tiene marcado el pitch,
o mejor dicho, tiene marcado aquí el estrobo, porque el estrobo se ve a través de esta ventanilla que iluminan dos LEDs a través de esta ventanita que está aquí, que tiene un espejo. Podemos ver cómo este espejo refleja la luz. Bueno, nada, que eso es un pitch. Bien, ¿qué es lo verdaderamente importante de una plataforma? Bueno, de un volante. El volante, en este caso, este es un volante de aluminio por inyección y en este caso este también es un volante de aluminio por inyección. El volante tiene varias cosas que son interesantes. El primero es el eje sobre el que gira. Hay unos ejes de los platos viejos, de los platos que son de plataforma estampada de acero, como los Garrard y tal cosa, que el eje de giro es una rolinera. Eso vibra, se oye en el cartucho, es espantoso. Hay otros que son de eje de aceite a presión como este y hay otros que son de bola. Los que son de bola, que creo que aquel es de bola, duran muchísimo tiempo, son muy estables, soportan mucho el desgaste y son los que producen la mejor relación señal sobre ruido. Voy a contar esto. Los platos tocadiscos que son de tracción por correa normalmente tienen una relación entre el sonido que producen y la vibración de fondo que vamos a oír de unos 48 decibeles. Así, por ejemplo, era mi plato Yamaha YP450 de 1973. Pero los platos de tracción directa suelen tener una relación señal-ruido por encima de los 65 decibeles. Es decir, la vibración de fondo es 10 o 15 veces más pequeña. Pero eso no es el resultado del motor de tracción directa. La gente atribuye esa buena característica de los platos a la tracción directa, pero no tiene que ver con ella. De hecho, la tracción directa crea más problemas y mete más ruido de los que resuelve. La verdadera diferencia está en el eje de la plataforma. Que el eje de la plataforma tenga un punto de apoyo mejor hecho, una mejor lubricación y una mecanización que lo haga más preciso es justamente lo que contribuye a que funcione mejor y haga que el movimiento de la plataforma quede completamente libre de vibraciones, porque las vibraciones que produzca este eje van a ser oídas nuevamente por el cartucho. Y ese es un problema que nosotros tenemos que vencer en nuestro plato tocadisco. La última característica es si efectivamente el volante propiamente. El volante propiamente es muy importante. Como yo mencioné en un video anterior, el volante siempre se hace de aluminio por inyección. También puede ser de plástico y antiguamente era de acero estampado. En los platos tocadiscos de bajo costo que eran de plataforma suspendida, que era una chapa de acero estampada donde estaba montado el brazo, el motor, el volante y toda esta cantidad de cosas y los controles, la plataforma giratoria también era de acero estampado. Es una manera muy barata de hacerlo y el eje era de rolinera. No es la mejor opción, pero era lo que había. Es malo que el volante inercial sea de acero estampado porque su campo magnético va a ser captado por el micrófono que hay en el cartucho. Entonces por eso casi siempre se prefiere el aluminio. El problema con los volantes inerciales de aluminio como estos que están acá y los que usan casi todos los platos hoy en día es que ellos vibran como una campana. Esto es un problema. Por eso es que yo he comentado antes que los platos tocadiscos tienen un tratamiento acústico. Por ejemplo, en este plato tocadiscos vibra el volante inercial como una campana, porque es de aluminio y no tiene compensación acústica. También le pasa eso a esto, al plinto. El plinto también vibra porque no tiene compensación acústica. Eso ha sido cambiado en este plato Sony, por eso este plato Sony es de una categoría ligeramente superior a este plato Yamaha, aunque sea un plato que tiene unas características muy interesantes y eso se puede mejorar. ¿Y cómo se mejora? Miren lo que ellos hicieron. Ninguno de los dos platos tiene la almohadilla. Esta neutralización que le ha hecho Sony para evitar que su volante inercial vibre, se la hizo al plinto. Por eso esto es un plinto y esto es una plataforma, porque esto vibra, pero esto no lo hace. Yo mostré en un video anterior que aquí adentro hay un material de relleno, una goma especial que neutraliza la vibración de la plataforma giratoria. Mientras que nuestro volante inercial Yamaha es solamente la pieza de aluminio cruda. Es una pieza fantástica, incluso de mejor calidad porque es más pesada, pero tiene el defecto de que no está neutralizada. Las actualizaciones o tweakings que han sugerido los foros que yo he visitado antes de preparar este video era: si tu plato tocadisco es de plataforma rígida, rellénalo
con algún material absorbente como corcho pegado con pegamento o cola de zapatero. Rellénalo, por ejemplo, de polvo de madera. Compra polvo de madera con pega blanca y pégalo por debajo y rellénalo completo, porque la madera absorberá la vibración del metal. Y haz lo mismo con la plataforma giratoria. El caso no es tan grave cuando la plataforma giratoria, cuando el volante inercial es de aluminio, pero cuando es de acero estampado, sí, porque vibra muchísimo más y debe ser mejor neutralizada, porque esa vibración, este timbre, este sonidito, lo va a estar produciendo, lo va a estar alimentando el roce del eje del volante. Entonces este ruidito de fondo lo vas a estar oyendo todo el tiempo en todos tus discos. Tú no quieres eso, pero se puede neutralizar y se puede corregir el problema. Normalmente es suficiente con la almohadilla. ¿Ok? Normalmente la almohadilla es lo suficientemente buena como para corregir el problema, pero es mejor más que menos y que no haya ningún problema con tu plato tocadiscos. Recordemos, todo el funcionamiento del plato tocadiscos tiene que ver con la acústica, porque es un sistema acústico, es un sistema resonante, es decir, el brazo resuena con el cartucho y la aguja, esto resuena, la plataforma resuena, toda la plataforma conjuntamente vibra con el sonido que le llega por debajo. Hay que corregir esa clase de cosas para que el plato funcione. Y eso es lo que diferencia a un plato tocadiscos que está mal diseñado, mal terminado, de un plato tocadiscos que realmente está bien hecho. El siguiente tema es el mecanismo de control de la velocidad del volante inercial. Originalmente los platos tocadiscos lo que hacían era que tenían un amplificador magnético de autorregulación para conservar la velocidad a la que debía girar la plataforma, y esta podía ser ajustada con precisión con un par de mandos como estos pitch que yo estoy mostrando acá, sobre el amplificador magnético que hacía el freno sobre el motor. Como eso nunca terminó de funcionar perfectamente, saltamos a los motores síncronos de corriente alterna, que sí funcionan muy bien, que sí tienen una velocidad muy precisa, pero que tienen un defecto, y es que no nos permiten el pitch, no nos permiten controlar la velocidad del volante inercial, es decir, la velocidad a la que vamos a oír el disco. Para eso saltamos a los motores controlables nuevamente. Entonces ahí tenemos un motor que está controlado por un circuito electrónico, y aquí tenemos un motor de inducción de corriente alterna, y aquí tenemos un motor sin escobillas, un motor BCL, que es como un motor de corriente continua, pero que no produce ruido eléctrico de ninguna clase, magnético sí, pero eléctrico no, que puede ser controlado con un circuito electrónico. Entonces nuevamente hemos recuperado la oportunidad de tener un pitch. Podemos controlar la velocidad del volante inercial y por lo tanto del disco long play o del disco que estemos oyendo con un control por pitch. Eso no es necesariamente estable. Eso, lamentándolo mucho, no es necesariamente estable. A mí me pasó cuando recibí este plato tocadiscos que el circuito electrónico de control no conservaba el patrón de regulación, y entonces el plato se aceleraba y frenaba, se aceleraba y frenaba. Eso es absolutamente insufrible e insoportable. Para ello, los platos tocadiscos un poquito más sofisticados, como este plato Sony que tenemos acá, él tiene también una referencia que genera automáticamente y que puede ser cambiada para que el pitch permita aumentar o reducir en una pequeña proporción la velocidad, pero adicionalmente de eso tiene un patrón que es absolutamente estable. Ese patrón está acá, un cristal de cuarzo piezoeléctrico que vibra siempre a la misma velocidad, a la misma frecuencia. Su variación de velocidad está fuera de nuestra percepción, es decir, no es totalmente estable, pero su estabilidad es mucho mayor que nuestra capacidad de percepción. Así que cuando yo le digo que se sincronice con el cristal de cuarzo piezoeléctrico, la velocidad de la plataforma no pela nunca. Aunque yo sí he oído mucho plato tocadisco Sony, que es por cuarzo, que pela a veces la velocidad. De repente pierde el compás, se acelera o frena un poquito, cosa que es tremendamente irritante. Eso no me pasó nunca con un plato de correa, pero con un plato de estos, con este no, pero con otros platos que he oído sí me ha pasado. El siguiente tema relacionado con el diseño y fabricación de los platos tornamesa es la frecuencia o el patrón de referencia al cual deberá sincronizarse el volante inercial de nuestro tornamesa para que gire a la velocidad correcta. En los primeros platos tocadiscos que se utilizaron motores de inducción asíncronos de corriente alterna, lo que se usaba era un freno magnético, un amplificador magnético ajustable, operaba como freno para que la velocidad del motor fuera la esperada y la tracción se hacía por rueda loca. Por ejemplo, ya en este plato tocadiscos que es de tracción directa de 1974, el patrón es un oscilador RC y el ajuste se tiene que hacer contra la frecuencia de la red eléctrica. Entonces aquí seleccionamos la velocidad que queremos para los discos single o para los discos long play. Aquí tenemos el pitch que es ajustable y la referencia se hace en contra de la red eléctrica de 50 o de 60 Hz según sea el caso. Bien, eso es una manera de hacerlo.
La otra forma de referencia es con un oscilador de cristal de cuarzo piezoeléctrico como tiene este plato tocadiscos, que es contemporáneo con el Yamaha. En este caso tenemos el acceso a un pitch. Si apagamos la sincronización contra el cristal de cuarzo, podemos seleccionar la velocidad y después actuar sobre el pitch para que la velocidad sea fina. Pero si no queremos lidiar con eso, simplemente le decimos al tornamesa, a la plataforma, que se sincronice con el reloj de cuarzo que tiene aquí adentro, que es tremendamente preciso. El verdadero problema con este tipo de acción no es mantener la velocidad promedia, que en este tipo de plato y en este tipo de plato tocadiscos Sony es muy fácil de conseguir que la velocidad promedio sea la correcta. El verdadero problema es evitar las variaciones, que suba y baje la velocidad, que la velocidad no sea perfectamente constante, porque eso se va a oír como una inconsistencia en el tono con el que se oye la música y por cierto destruye el contenido de las bajas frecuencias. Los bajos se despedazan por completo. Bien, vamos a dedicar el siguiente video, que ya sería el cuarto capítulo que dedicamos en esta serie a las fuentes analógicas y en particular al plato tornamesa, a el detalle que tiene que ver con el diseño y funcionamiento del brazo fonocaptor. El brazo fonocaptor es una ciencia completa y por eso es que ha habido gente que se gasta fortunas completas en comprar un brazo SME o un brazo Dynavector, un brazo de alta gama, porque sucede que el brazo es el que pone más de la mitad del sonido que va a terminar teniendo nuestro sistema si la fuente es analógica, si la fuente es disco long play. Bien, en otro video vamos a dedicarnos a mostrar cómo se hizo la revisión y la actualización de este deck de cassettes TEAC A640 de 1976, que es una pequeña joya porque es un deck de vocación profesional con construcción modular. Les recuerdo que en mi canal hay una amplia guía de cómo seleccionar altavoces y de cómo acondicionar una sala para que tenga la mejor calidad de sonido posible. Dediqué 2 videos al amplificador integrado Marantz 1200B de 1972. Dediqué 2 videos al conjunto Pre y Power Phase Linear 4000 y 400, que está muy interesante. Y 4 videos a los ecualizadores, su uso y a la gran discusión que ha habido alrededor de ellos en el mundo de los aficionados al sonido de alta fidelidad. Ya estoy preparando la serie de videos La historia del Hi-Fi desde Santiago de León de Caracas. Saludos y suerte, gracias por visitar, suscríbanse y compártanlo en sus redes sociales.